Sí, Bueno, hemocromatosis, enfermedad de Wilson. qué suerte. Ahora hay que hablar de filminas. Un segundito. Bueno, arranquemos. ¿Cuánta gente hay? 16. Se irán sumando los que vuelven del recreo. ¿Por qué ponemos juntas estas tres patologías? Hemocromatosis, enfermedad de Wilson, déficit de alfa-1, antitripsina. Bueno, son metabólicas. El hígado graso también es metabólico, pero estas son enfermedades metabólicas con una base genética hereditaria y que tienen en común que se produce el daño hepático por acumulación. En el caso de la hemocromatosis, acumulación de hierro; en el Wilson, de cobre; y en el déficit de alfa-1 se acumulan glucoproteínas anormales. Las tres producen un cuadro progresivo, si no intervenimos terapéuticamente, que lleva de la hepatitis crónica a diferentes estadios de fibrosis, finalmente a la cirrosis, y pueden provocar falla hepática fulminante o severa, sobre todo el Wilson y a veces el déficit de alfa-1. Aumentan también el riesgo del hepatocarcinoma, pueden tener algunas manifestaciones extrahepáticas, tiene tratamientos específicos. El Wilson y la hemocromatosis todavía no la alfa-1, sin embargo hay muchas vías terapéuticas en investigación. Y es importante el consejo genético a la familia, investigar a los hijos. Cuando uno de los padres es portador del gen mutado, investigar al cónyuge o a la pareja para determinar qué riesgo tienen los hijos de heredar la enfermedad. Entonces, vamos a empezar con la hemocromatosis. Esta es una enfermedad que, como ya creo que les adelanté algo, se distribuye en todo el mundo, pero con un marcado predominio en Europa del Norte. Esto es importante porque la mayoría de nuestros pacientes, de nuestra población, proviene más vale de Europa del Sur. Nuestra inmigración principal es española e italiana. Pero cuando tenemos un paciente con ancestros polacos, alemanes, rusos, escandinavos, etc., bueno, tenemos que sospechar esta patología más que en otros casos. Hay muchas posibles mutaciones genéticas. Las más estudiadas son las del gen HFE, que también es el más frecuente, y las tres mutaciones más investigadas y que se pueden pedir en la práctica diaria son la C282Y, que es la más común de todas, la H63D y la S65C. Los pacientes pueden ser homocigotas para alguna de estas tres mutaciones o heterocigotas compuestos, y de eso depende el mayor o menor riesgo que tengan de desarrollar la enfermedad. Hay otros genes involucrados: hemojuvelina, hepcidina, el gen de la ferroportina, este receptor 2 de la transferrina. Y obviamente hay muchas posibles mutaciones genéticas que todavía no se conocen y que obviamente no se investigan. Me parece importante que empecemos repasando un poco la fisiología del hierro y en base a esto la fisiopatología. Más allá de la composición de nuestra dieta,
entran al aparato digestivo por día entre 10 y 20 miligramos de hierro, 90% de los cuales son eliminados con la materia fecal. Por lo tanto, se absorben solamente 1 a 2 miligramos por día. Y se pierden por diferentes vías: descamación de epitelios, bilis, piel, 1 a 2 miligramos por día. No tenemos vías eficientes de eliminación de hierro, pero con esta pequeña absorción intestinal diaria, las pérdidas naturales alcanzan para mantener el equilibrio. El problema ocurre cuando aumenta la absorción intestinal, que se puede llegar a duplicar en el caso de las diferentes formas de hemocromatosis. Por lo tanto, podemos absorber por día entre 2 y 4 miligramos de hierro. Y esto, a lo largo de los años y de las décadas, puede llevar a un exceso de hierro en el organismo. Fíjense que con un exceso de 1 miligramo por día, después de algunas décadas podemos tener más de 10 gramos de exceso de hierro en el organismo. Y esto es lo que finalmente lleva al daño de órganos y tejidos. ¿Cómo se regula la absorción de hierro? Todo esto se desarrolló y se descubrió en los últimos años. Sobre todo el rol central que tiene la hepcidina. La hepcidina es una proteína sintetizada por el hígado que a mí me gusta imaginármela como un tapón. Lo que hace es controlar, regular, limitar, sería la palabra más adecuada, la absorción de hierro por los enterocitos. Esta es la ferroportina, es el transportador. Lo que hace la hepcidina es, cuando hay que reducir la absorción de hierro, es internalizar este transportador, la ferroportina, para inactivarlo. Y lo mismo ocurre a nivel de los macrófagos, que son los que se comen los glóbulos rojos que se van destruyendo fisiológicamente. En estados de exceso de hierro, cuando no necesitamos más hierro en el organismo, procesos inflamatorios agudos que hacen que suba la ferritina, acuérdense que la ferritina es un reactante de fase aguda, infecciones, etc., se estimula la producción de hepcidina y se limita, se bloquea la absorción de hierro. Y por el contrario, ante un cuadro anémico, una hemorragia, hemopatías, medulopatías, hipoxia, necesitamos más glóbulos, más transporte de oxígeno, más hierro para la hemoglobina, se inhibe la hepcidina y se libera la absorción de hierro. Entonces, la hepcidina es el actor principal, es la enfermedad de hemocromatosis. Se describe en 3 estadios. El primero, en el cual tenemos la mutación genética solamente. Es decir, es el estado de susceptibilidad genética, en el cual no hay todavía una expresión fenotípica y, por supuesto, no hay daño de órganos y tejidos. En el segundo estadio empieza a producirse la sobrecarga de hierro y aparece la expresión fenotípica. ¿Cuál es la expresión fenotípica? El aumento en la saturación de transferrina, que es normal entre un 30 y un 40%, puede llegar a cifras tan altas como el 100%, y de la ferritina, que puede pasar de 1000. Y en el tercer estadio tenemos la mutación genética, la expresión fenotípica y el daño de órganos y tejidos, del que vamos a hablar ahora enseguida. Entonces, de los homocigotas para la mutación C282Y del gen HFE, más o menos un 70% van a tener una expresión fenotípica y un 10% se calcula van a tener daño de órganos y tejidos. Esto quiere decir que no todos los pacientes con la mutación genética van a desarrollar la enfermedad, y se calcula que tiene que haber otros factores involucrados. Por ejemplo, virus, por ejemplo, tóxicos como el alcohol. Por eso no es tan raro que, además de la mutación genética en Europa del Norte, haya enfermedad, porque son regiones del mundo
en las cuales se consume mucho más alcohol que en otras. ¿Será por el frío? No lo sé. Entonces, cuando la hepcidina no está funcionando bien, bajan sus niveles o bajan sus efectos, aumenta la saturación de transferrina y esto produce un aumento de este NTBI. El NTBI es el hierro no unido a transferrina. Hierro no unido a transferrina se deposita selectivamente en el hígado, en el páncreas, en el corazón, porque son los órganos que tienen la capacidad de captar NTBI. Por eso es que no existe una hemocromatosis renal, pulmonar, cerebral. Son órganos que, para mala suerte de ellos, captan este hierro no unido a transferrina y terminan complicándose la vida. Este exceso de hierro produce un daño oxidativo, especialmente en las membranas celulares, en las organelas, un daño en el ADN, esto es muy importante porque aumenta el riesgo del hepatocarcinoma. Este daño oxidativo, este estrés oxidativo por exceso de hierro, lleva a la necrosis celular de los hepatocitos, a la activación de las células de Kupffer, con liberación de citoquinas profibróticas y proinflamatorias, y a el estímulo de las células estrelladas con exceso en la formación de colágeno, con la consecuente fibrosis y cirrosis. No sé si se acuerdan de lo que charlábamos este lunes, cuando hablamos de hígado graso no alcohólico, pero esta cascada de fenómenos, partiendo del daño de membranas, del estrés oxidativo, necrosis, Kupffer, estrelladas, citoquinas y fibrosis, es una fisiopatología muy parecida, con otro desencadenante. Y acá vemos al pobre hígado lleno de hierro y cirrótico, con estas bandas de tejido colágeno, con nódulos de regeneración y con una tinción especial de Pearls se ve el hierro, que son estos granulitos oscuros. Podemos clasificar las diferentes formas de hemocromatosis en base a la genética. La que más vemos dentro de lo relativamente infrecuente que es esta enfermedad es la de tipo 1. El defecto está en el cromosoma 6, el gen afectado es el que les dije, HFE, sobre todo con estas dos mutaciones. Son todas, menos la última, autosómicas recesivas. Y este tipo 1 es responsable del 90% de las hemocromatosis, por lo menos en pacientes de origen caucásico. Tenemos un tipo 2A y un tipo 2B, donde están afectados los cromosomas 1 y 19. Los genes correspondientes son el de la hemojuvelina y la hepcidina, y son, como es de esperar, formas juveniles. Y el tipo 3 y el tipo 4 se describieron especialmente en Italia, con daño o alteraciones de los cromosomas 7 y 2 respectivamente, y afectación de los genes del receptor 2 de la transferrina y de la ferroportina 1. Esto es para que sepan que hay otras mutaciones genéticas más allá de las poquitas que podemos pedir e investigar en la práctica clínica. Y no menos importante que lo que les estoy diciendo es que sepan y que recuerden que hay una gran cantidad de causas en las cuales puede haber un exceso de hierro secundario. Todo tipo de anemias crónicas, iatrogenia, pacientes politransfundidos o pacientes con los cuales nos hemos ensañado en el tratamiento con hierro, sobre todo con hierro parenteral. Acuérdense que cuando el hierro entra al organismo, no tenemos vías eficientes para eliminarlo, salvo las mujeres en edad fértil por la menstruación. Entonces, podemos clasificar a los procesos que cursan con sobrecarga de hierro
como hemocromatosis hereditarias, con los genes alterados HFE o no HFE, las sobrecargas de hierro secundarias, lo que les acabo de decir, las anemias, la ferroterapia, lo que se llamaba antiguamente la terapia marcial, darle hierro a la gente, los dializados, las hepatopatías crónicas y especialmente el hígado graso no alcohólico o dismetabólico, porque suele asociarse con este síndrome DIOS. DIOS es Dysmetabolic Iron Overload Syndrome, es decir, sobrecarga de hierro dismetabólica. ¿Y por qué se produce esa sobrecarga de hierro dismetabólica, que es la que hace que veamos con frecuencia aumento de ferritina en los pacientes con esteatosis o con esteatohepatitis? No se sabe bien, pero se está hablando de una hepsidinoresistencia. Hay estudios muy bien hechos, muy prolijos, que demostraron que los pacientes tienen niveles de hepsidina normales, pero la hepsidina no puede actuar adecuadamente. Y después algunas misceláneas como la sobrecarga de hierro neonatal, el déficit de ceruloplasmina, el déficit congénito de transferrina. ¿Cómo es la historia natural de esta enfermedad? Desde que el paciente nace hasta que llega a viejito o muere, va a tener el defecto genético con la predisposición al incremento en la absorción intestinal de hierro. Cuando terminamos el colegio y estamos entrando a la facultad, aumenta, se puede presentar la expresión fenotípica, aumento de la saturación de transferrina. Cuando estamos promediando la carrera, por ejemplo ustedes, perdón que no los quiero asustar, aumenta la concentración hepática de hierro. Cuando nos estamos por recibir, aumenta la ferritina sérica. Cuando estamos ya terminando la residencia, los cursos de especialización y encaminando nuestra carrera, tenemos un aumento del hierro corporal total. Cuando ya tenemos bien instalados nuestros consultorios, aumentó el hierro depositado en los tejidos. Y cuando somos jefes de algo, o profesores, o estamos en condiciones de mudarnos y cambiar el auto, aparece el daño orgánico irreversible. Perdón por este panorama tan tétrico, pero bueno, es un paralelo con la vida profesional que se puede producir, obviamente, en los que portan esta mutación. En las mujeres, toda esta secuencia de eventos se produce entre 10 y 20 años más tarde por la protección fisiológica que tienen durante sus años o décadas de vida fértil. Por eso las mujeres van a desarrollar la enfermedad, cuando la desarrollan, en etapas mucho más tardías. Clínicamente, la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Cuando son sintomáticos, pueden estar ya cirróticos, diabéticos, pueden presentar hiperpigmentación cutánea. Esto es lo que los viejos semiólogos llamaban la diabetes bronceada. Pacientes cirróticos, diabéticos y que parecía que habían vuelto de la playa o del Caribe. En la actualidad vemos muy rara vez esta tríada y esta manifestación completa de la enfermedad. Los pacientes asintomáticos pueden ser detectados por alteraciones del hepatograma, por alteraciones del metabolismo de hierro, que se puede pedir en los chequeos, muchos clínicos lo piden como rutina, o por screening familiar, cuando tienen algún familiar portador de la mutación, entonces, después de cierta edad, ya se recomienda hacer el estudio genético. Los síntomas, cuando existen, son inespecíficos: astenia, adinamia, letargo, pérdida de peso, pero hay una serie de síntomas órgano-dependientes que pueden ser mucho más específicos. Dolor abdominal por visceromegalias, dolores articulares por artritis, manifestaciones de la diabetes por el compromiso pancreático, manifestaciones en la esfera genitourinaria
impotencia, pérdida de libido, trastornos del ritmo menstrual, amenorrea, trastornos en la fertilidad, por el daño hipofisario o por la cirrosis misma, falla cardíaca y diferentes tipos de arritmias por la miocardiopatía, o mejor dicho, por la acumulación de hierro a nivel del músculo cardíaco. Al examen físico, en el paciente asintomático puede estar todo bien, podemos eventualmente detectar visceromegalias. En los pacientes sintomáticos podemos ver también visceromegalias, estigmas de hepatopatía crónica o de cirrosis descompensada. Podemos encontrar deformaciones articulares, inflamación articular, condrocalcinosis, signos y síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva, hiperpigmentación cutánea, manifestaciones cutáneas de porfiria cutánea tarda, esa descamación pruriginosa, atrofia testicular y síntomas y signos de hipogonadismo y de hipotiroidismo. Mixedema, aumento de peso, tendencia al frío, tendencia al sueño, constipación. Fíjense qué interesante en este estudio italiano de la doctora Fracanzani, que además hizo estudios muy interesantes en hígado graso en pacientes no obesos. Los pacientes estudiados entre la década del 70 y del 80, casi el 80% estaban cirróticos y alrededor de la mitad tenían diabetes, artropatía, cardiopatía o hipogonadismo. Los pacientes estudiados en la década del 80 al 90 estaban cirróticos menos de la mitad y tenían las demás manifestaciones alrededor de un 20%. Y los pacientes estudiados en la década del 90 al 2000 y pico, ninguna de las manifestaciones que les mencioné con la cirrosis a la cabeza pasaban del 10%. Esto nos demuestra cómo, a medida que la medicina progresa, los diagnósticos son más precoces y los tratamientos también. Por lo tanto, evitamos la progresión de las enfermedades. No sé si habrán estudiado una cuarta década, pero fíjense qué interesante cómo van bajando todas las manifestaciones de la enfermedad. ¿Cómo hacemos el approach de estos pacientes? Laboratorio completo, por supuesto. Específicamente hay que pedir ferremia, TIBC, para que nos calculen la saturación de transferrina y ferritina. Si tenemos estas manifestaciones fenotípicas, podemos pedir el estudio genético. Estas son las 3 mutaciones que se piden. Y en algunos casos, cada vez menos, se puede pedir o hacer una biopsia hepática. Esto se hace cada vez menos. Las guías internacionales, que ya tienen unos 10 años de publicadas, no se han actualizado en estos últimos años, las guías europeas y norteamericanas recomiendan realizar o evaluar o hacer una biopsia en pacientes homocigotas para el C282Y, con ferritina de más de 1000, con aumento de las transaminasas. En el caso de las guías europeas, también lo recomiendan en mayores de 40 años, y en el caso de las norteamericanas, también recomiendan evaluarla en heterocigotas compuestos. Hacemos cada vez menos biopsias hepáticas porque tenemos alternativas diagnósticas. Podemos medir perfectamente o muy precisamente la sobrecarga hepática de hierro por medio de la resonancia magnética nuclear, que nos puede mostrar un hígado normal con sobrecarga leve, moderada o severa. Y fíjense cómo, en la medida que el hígado tiene más hierro, además de ponerse más negrito, se va poniendo cada vez más patológico. Este es un hígado pequeño, de bordes lobulados, posiblemente precirrótico o cirrótico. Hay un algoritmo de la Universidad Francesa de Rennes que permite calcular la cantidad de hierro por gramo de tejido
con mucha precisión y nos puede hablar entonces de una sobrecarga leve, moderada o severa. Podemos también estratificar la fibrosis por medio de los diferentes métodos de elastografía de los que hablamos esta semana. El FibroScan, las asociadas a ecografía, el ARFI y el Shear Wave, y la elastoresonancia. El ideal sería hacerle al paciente una resonancia con medición del hierro hepático y con elastografía. Algunos ejemplos, ya que no podemos ver pacientes, además sería mucha coincidencia tener en medio de la cursada internado un paciente con hemocromatosis, pero fíjense la pigmentación cutánea, cómo se ve. Comparen esta mano con esta otra. Fíjense este señor, parece Picasso paseándose por las playas del Mediterráneo, pero no, es un paciente con hemocromatosis. Fíjense cómo la pigmentación puede ser irregular, de distribución irregular, la condrocalcinosis, la artropatía. Hay que pedirle al paciente que haga la B de la victoria como si lo hubieran vacunado en un vacunatorio VIP, y sobre todo van a ver las articulaciones metacarpofalángicas del segundo y tercer dedo afectadas. Acá lo vemos con mayor detalle. Y en la biopsia hepática tenemos que pedir tinciones para medir, para ver el hierro, y en general los patólogos nos pueden cuantificar el hierro hepático, 1, 2, 3 o 4 cruces sobre 4, y nos pueden decir dónde está el hierro, si está en las células de Kupfer, en los hepatocitos, o en el epitelio de los canalículos biliares, que sería la expresión más avanzada de la enfermedad. Este sería el algoritmo a seguir en cualquier paciente evaluado, sintomático, asintomático, familiar de un portador de las mutaciones. Se pide lo que nos muestra la expresión fenotípica: saturación de transferrina y ferritina. Si la saturación es menor a 45% y la ferritina es normal, se acabó el estudio del paciente. Si la saturación es superior al 45% y o está elevada la ferritina, pedimos el estudio genético. Si es un homocigota para la mutación C282Y con ferritina de menos de 1000 y enzimas hepáticas normales, lo podemos tratar. Si tiene la ferritina mayor a 1000 o aumento de transaminasas, podemos biopsiarlo para medir el hierro intrahepático y para ver la histopatología, para ver dónde está el hierro, y eventualmente, lógicamente, lo vamos a tener que tratar. Si el paciente es un heterocigota compuesto o es un heterocigota para una sola mutación, la más común la 282, o no tiene ninguna mutación, tenemos que investigar otras causas de hepatopatía y eventualmente hacer una biopsia hepática para ver dónde estamos parados. ¿Cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento consiste en descargar el exceso de hierro que tiene el organismo. Se siguen usando todavía las viejísimas sangrías. No le hacemos un tajo al paciente para que chorree sangre, ni le ponemos sanguijuelas. Lo mandamos a donar sangre. Y muchos bancos de sangre utilizan esa sangre para transfusiones. Algunos sí, otros no. Eso, hasta donde yo sé, todavía está en discusión. Hay que empezar con las flebotomías antes que se desarrollen los daños de órganos y tejidos, antes de la cirrosis, antes de la diabetes. Con esta simple intervención logramos que mejoren tanto la sobrevida como la calidad de vida. Mejoran los síntomas del paciente, la astenia, el dolor abdominal, la pigmentación, pueden mejorar la diabetes, mejora la función cardíaca, puede bajar o mejorar la hipertensión portal y obviamente mejoran los parámetros de laboratorio. No tienen tan buena respuesta las artropatías, el hipogonadismo y obviamente si el paciente ya tiene una cirrosis avanzada.
aunque estemos en tratamiento, acuérdense que al paciente que está cirrótico hay que hacerle screening de hepatocarcinoma, porque esta es, bueno, cualquier cirrosis, pero esta es una de las que con más frecuencia aumentan el riesgo del hepatocarcinoma. Cuando yo estaba haciendo el curso superior de posgrado de gastroenterología, nos daban charlas de hepatología también, por supuesto. La charla de hemocromatosis la dio el doctor Federico Villamil, el jefe del equipo de trasplante hepático de nuestro hospital y del Hospital del Cruce. En esa época, les estoy hablando de muchos años atrás, él decía que había que hacer periódicamente una tomografía computada. Todavía no estaban las guías que recomendaban ecografía cada 6 meses. Yo tímidamente levanté la mano, yo era residente en un hospital público, no teníamos ni tomógrafo ni ecógrafo, había que mandar al paciente afuera para hacer una ecografía. Y tímidamente pregunté, pero doctor, ¿le parece un recurso tan poco disponible como la tomografía para esto? ¿Para qué? Federico tiene su carácter, en esa época él tendría menos de 40 años, me dijo de todo, con la cantidad de tomografías que se hacen al divino botón en pacientes con ACV, a ver si el ACV está más grande, más chico. Acá le salvamos la vida al paciente. Bueno, conclusión, screening de hepatocarcinoma. Las flebotomías al principio se hacen todas las semanas o cada 2 semanas, se saca medio litro de sangre. Se busca como objetivo llevar la ferritina a 50 o 100 y a bajar el hematocrito y la hemoglobina, un 20% del valor basal. Hay que controlar muy de cerca para no pasarnos. Hay quelantes de hierro que se pueden usar, sobre todo en las hemocromatosis secundarias, pero también en la hereditaria se pueden utilizar. La deferoxamina que se da por vía subcutánea, el deferacirox que se emplea por vía oral, la eritroaféresis, que es una especie de filtración de la sangre para sacarle el hierro. Obviamente hay que evitar los suplementos de hierro y la vitamina C, que aumenta la absorción de hierro. En la dieta se suele indicar que el paciente reduzca los alimentos ricos en hierro, sobre todo las carnes rojas. En la práctica esto no es demasiado útil, pero bueno, se sigue indicando. De hecho, los pacientes lo hacen por su propia iniciativa. Sí es útil decirle al paciente que tome té después de las comidas, 1 o 2 tazas de té negro, para interferir hasta cierto punto con la absorción intestinal de hierro. Si el té los desvela de noche, que se compren o que se consigan té descafeinado, que no es fácil de conseguir, pero existe. Y el screening familiar lo hacemos evaluando si el cónyuge o la pareja tienen alguna de las mutaciones para saber qué riesgo pueden tener los hijos. Y en los familiares del primer grado hacemos el estudio genético y el estudio fenotípico, saturación de transferrina y ferritina. Bueno, y acá un poco el manejo terapéutico. En los homocigotas o en los heterocigotas compuestos con ferritina elevada, les indicamos las flebotomías, con ferritina normal, control anual. En general se toma como parámetro de corte si la ferritina está por encima o por debajo de 1000. Y además si está normal o alterado el hepatograma. En los heterocigotas simples, en los que tienen un solo alelo mutado, ya sea del C282Y o del H63D o del S65C, no hace falta hacer más estudios. ¿Preguntas o dudas con respecto a la hemocromatosis? ¿Podría volver un par de diapositivas atrás? Por supuesto. ¿A cuál quieres que Anterior, volvamos? esta. Sí, Esta. sí. Decime cuál es tu duda. No había llegado a anotar el objetivo de la... O sea, la flebotomía se baja un litro de sangre por semana. 500 Ok. mililitros. Ah, ok. Ahí Medio está, litro. gracias. Igual les voy a mandar estas diapositivas, ¿eh?
Está bien, Así que gracias. no se desesperen por anotar todo porque se van a volver locos. Bueno, la segunda enfermedad de la que les quiero hablar es la enfermedad Perdón, de doctor. Wilson. Sí. Una pregunta. Eh, comprendí, pero el estudio genético, Sí. en la realidad se hace, se puede hacer, o lo Claro, pueden hacer solo unos pocos hospitales. no. Se hace en la práctica clínica. A veces las prepagas o las obras sociales te piden un resumen de historia clínica y que el paciente adjunte los análisis de laboratorio que justifican el pedido. Un laboratorio con saturación de más del 50%, idealmente en más de una determinación, y ferritina alta. Pero esto se hace, esto no es de investigación de laboratorio. Si el laboratorio no tiene la tecnología para hacerlo, lo deriva. Generalmente se derivan, hay unos pocos laboratorios que tienen todo, que tienen los kits para hacer el estudio genético, pero esto no es medicina del futuro. Sí, ahora vamos a hablar de Wilson. El estudio genético para la enfermedad de Wilson no se hace de rutina, pero para la hemocromatosis sí, lo puedes pedir. Perfecto. Pero tenés que pedir en tu orden, tenés que poner con todo el detalle, para que lo entiendan y para que te hagan todo. Estudio genético para hemocromatosis, entre paréntesis. Mutaciones del gen HFE, y ahí pones C282Y, H63D, S65C. Algunos centros no hacen la tercera porque es la menos frecuente y es la menos difundida, pero las dos primeras te las hacen todos. Todos los que hacen el estudio genético. Buenísimo. Gracias. Bueno, ya que estás, convida unos churros. Hoy no pasó más temprano. No pasó el churrero, bueno, qué macana, Pasó más temprano. con el frío que hace. Bueno, Sí. la segunda enfermedad de la que vamos a hablar es la enfermedad de Wilson, otra enfermedad hereditaria. Acá el defecto está en el transporte y en la excreción biliar del cobre. El gen afectado se llama ATP7B, que está en el cromosoma 13. Las manifestaciones son hepáticas y extrahepáticas, sobre todo neurológicas. A nivel hepático, hepatitis crónica, fibrosis, cirrosis, se puede presentar como una hepatitis aguda y hasta fulminante. Hay que sospecharla en un paciente joven con una hepatitis hiperaguda que curse con fosfatasa alcalina muy baja y anemia hemolítica. Hay que tener un alto grado de sospecha clínica y, sobre todo, si los familiares nos dicen que es un paciente con alguna cuestión neurológica o psiquiátrica, con más razón. Y oftalmológicas hay que pedir y buscar el anillo de Kaiser-Fleischer, que ahora lo vamos a ver. A nivel hepático puede presentarse como una hepatomegalia asintomática, esplenomegalia, alteración del hepatograma, sobre todo con un patrón necroinflamatorio, esteatosis, hepatitis aguda, una hepatitis muy parecida a la autoinmune, falla hepática aguda, lo que les acabo de mencionar, y cirrosis con o sin complicaciones. A nivel neurológico, la mayoría de los trastornos son de tipo motor. Movimientos involuntarios, se puede parecer más o menos a un Parkinson, temblores, trastornos en la fonación, disartria, distonía y rigidez, de nuevo parecido al extrapiramidalismo del Parkinson, disautonomías, cefalea, insomnio y hasta convulsiones. A nivel psiquiátrico, trastornos de la personalidad, depresión, neurosis, alteraciones de conducta, psicosis. Pacientes a los que les cuesta, por ejemplo, progresar en el colegio, aprender, retener conceptos. A nivel oftalmológico hay que pedir
que con la lámpara de hendidura nos diga si el paciente tiene este anillo de Kaiser-Fleischer. A nivel cutáneo se pueden buscar las lúnulas cerúleas, esto que parece un trabalenguas, yo no lo vi nunca en mi vida, pero saqué unas fotos de internet. La lúnula, todo el mundo lo sabe, es la partecita blanca de la base de las uñas. Bueno, en lugar de blancas se ven azuladas por el cobre. Litiasis renal o aminoaciduria a nivel nefrológico, osteoporosis prematura y artritis. También acá podemos tener arritmias y miocardiopatías, pancreatitis, hipoparatiroidismo y de nuevo problemas en la esfera ginecológica en la mujer. Trastornos del ritmo menstrual, infertilidad, abortos espontáneos. ¿Cuándo tenemos que descartar o sospechar un Wilson? En cualquier hepatopatía de causa no aclarada, especialmente en pacientes jóvenes, desde la edad pediátrica hasta los 50 y pico. Cuando la hepatopatía que estamos estudiando se asocia con trastornos de la esfera neurológica o psiquiátrica, y buscamos siempre el anillo de Kaiser-Fleischer, aunque la ausencia del mismo no descarta la enfermedad. A nivel de laboratorio, podemos tener un aumento generalmente leve de transaminasas, una marcada caída de la fosfatasa alcalina, sobre todo en la hepatitis fulminante. Hay un cociente entre fosfatasa alcalina y bilirrubina. Cuando esto es menor de 2, nos tiene que hacer sospechar la patología. Y una anemia hemolítica Coombs negativa. Después el estudio más específico y más dirigido es el dosaje en sangre del transportador del cobre, que es la ceruloplasmina, el dosaje del cobre en sangre, de la cupremia, y de la cupruria de 24 horas. Hay que instruir al paciente para que recolecte bien la orina de 24 horas y que durante esos días no consuma quesos, mariscos, paté, hongos, una serie de alimentos que pueden alterar el resultado. El estudio genético no se hace en la práctica diaria, contestando a la pregunta de Alejandro con respecto a la hemocromatosis, y podemos hacer también la biopsia hepática. La ceruloplasmina y la cupremia van a estar bajas, pero ojo, porque ante una hepatitis estado inflamatorio agudo pueden estar normales o aumentadas. De nuevo, la ceruloplasmina, al igual que la ferritina y la antitripsina, son reactantes de fase aguda. Así que si el paciente está cursando cualquier proceso inflamatorio, normales o elevados, la cupruria de 24 horas va a estar aumentada. Algunos ejemplos del anillo de Kaiser-Fleischer es del iris, que puede ser completo o incompleto, como en este caso. Acá se ve apenitas por abajo, y acá se ve muy bien, totalmente completo. Esto se puede ver a simple vista, pero en realidad lo ven bien los oftalmólogos con la lámpara de hendidura. Estas son las lúnulas cerúleas. Las tuve que buscar en internet porque yo no las vi en mi vida. En realidad, yo he visto muy pocos pacientes con Wilson. Es una enfermedad rara. Yo creo que si en toda mi carrera vi 10 pacientes o 12 es mucho. Unos fallecidos, pobrecita, una chica que trabajaba en la biblioteca del hospital, que tenía un Wilson mucho más neurológico que hepático. La biopsiamos hace muchos años, el hígado no estaba muy dañado, el tratamiento lo hicimos con la ayuda y manejado principalmente por los neurólogos, y murió por complicaciones obstétricas en un embarazo. Hasta donde sabemos, nada que ver con la enfermedad. Pero son pocos casos los que uno puede llegar a ver. Pero hay que estar preparados mentalmente y
como dice el viejo dicho, se diagnostica lo que se conoce y se conoce lo que se estudia. Acá vemos en la biopsia hepática lo que se ve verdoso es colestasis, esta es una enfermedad que cursa con colestasis, y granulitos de cobre. Lo mismo acá, fíjense cómo se ven en azul, este es un hígado que ya está cirrótico, fíjense los nódulos de regeneración, las bandas fibrosas y la tinción azul del cobre. Hay un score diagnóstico que ya tiene 20 años de publicado por la Universidad de Leipzig. Muchos de los parámetros, algunos de estos parámetros no son de manejo clínico cotidiano, pero otros sí. Por ejemplo, buscar en el anillo de Kaiser-Fleischer, si está presente suma 2 puntos, la presencia de signos neurológicos, leves o severos, suman 1 o 2 puntos, el nivel de ceruloplasmina, cuanto más baja esté, suma más puntos, la presencia o no de anemia hemolítica. No es para nada de rutina medir el cobre en la biopsia hepática, lo puede hacer algún laboratorio de investigación. En una época lo hacían en el Garraham, pero en la actualidad creo que no lo hacen, se hace por microscopía electrónica. Y a nivel más grosero, los gránulos de rodanina, que son los que le acabo de mostrar. Pero bueno, como sea, esto también puede sumar o restar puntos. El cobre en orina y el estudio genético que no es de rutina. Con un score mayor o igual a 4, el diagnóstico es confirmado, un score de 3 es posible y un score menor a 2 es poco probable. Como pueden ver, a mí me gustan los scores porque nos ayudan a ordenarnos y nos ayudan a repasar todo lo que hay que investigar en el paciente. Hacemos el screening familiar en familiares de primer grado, 25% de chances de ser portadores de la enfermedad por una cuestión matemática y genética, pero pueden desarrollar la enfermedad hasta 1 de cada 500 portadores de la mutación genética. Si pudiéramos hacer de rutina el estudio genético, nos permitiría detectar y tratar precozmente la enfermedad y obviamente prevenir que esto evolucione y que tenga efectos severos. El Wilson sin tratamiento termina con la vida del paciente. Podemos recurrir de entrada al trasplante hepático en una hepatitis fulminante, que se nos quemaron los papeles y que el paciente está quemando su hígado, en una cirrosis descompensada y en algún paciente con severas manifestaciones neurológicas. Esto puede servir para pedir puntos o para pedir una vía de excepción para el trasplante hepático, aunque paradójicamente estas manifestaciones no suelen mejorar con el trasplante. La dieta baja en cobre no está demostrado que sea útil. Cuando empezamos el tratamiento, indicamos la dieta, evitar o reducir mariscos, nueces, hongos, chocolate y vísceras, sobre todo hígado. Y el tratamiento específico lo hacemos con quelantes del cobre. La D-penicilamina, que es el tratamiento más utilizado, en dosis progresivas que llegan a 750 a 1500 miligramos por día. Ojo con los efectos tóxicos de este quelante. A nivel medular, renal, podemos desencadenar fenómenos de autoinmunidad y problemas cutáneos y, o paradoja, una polineuropatía. Hay que agregar piridoxina para prevenir esta polineuropatía. Otro quelante del cobre es la trientina, que se puede usar como alternativa o se puede usar asociada a la D-penicilamina. Estas son las dosis, no se las va a preguntar nadie, pero conózcanlas, vamos llegando paulatinamente hasta una dosis de 2.700 miligramos por día y después bajamos hasta un mantenimiento de 900 a 1.500 miligramos por día.
Hacemos el seguimiento con todos los parámetros de laboratorio, incluyendo Q-premia y ceruloplasmina y Q-pruria de 24 horas. Lo que buscamos es que el paciente elimine menos de 100 microgramos por día sin estar recibiendo quelantes. Otro tratamiento es el zinc para interferir con la absorción intestinal de cobre. Se dan 3 dosis de 150 miligramos por día. Se puede usar combinado con quelantes y tiene más indicación en neurología. Y todavía está en estudio, no hay hasta donde yo sé ningún estudio terminado en fase 3 con el tetrahidromolibdato de amonio, que es un potente reductor de cobre, pero por ahora está en una etapa experimental. Y por último, como siempre, podemos recurrir al trasplante hepático. Podemos utilizar este score pronóstico, que si nos da más de 11, sabemos que el paciente tiene una mala expectativa de vida, por lo tanto lo podemos derivar para evaluación para trasplante. Los parámetros que entran son todos de la práctica diaria: bilirrubina, TGO, RIN, leucocitos y albúmina. ¿Sí? Entre 1 y 4 puntos para cada parámetro. Cuanto más alterado está el parámetro, más cerca estamos de los 4 puntos. Más de 11, mal pronóstico, evaluamos al paciente para el trasplante. ¿Preguntas con respecto al cobre? Está claro que si son clínicos o hacen cualquier otra especialidad y sospechan o detectan un Wilson, van a mandar al paciente al hepatólogo o al neurólogo, o a los dos. Bueno, la tercera enfermedad, y ya arrancamos con la biopsia hepática, porque no encontré ninguna imagen elocuente de la enfermedad, es el déficit de alfa-1 antitripsina. Es la principal hepatopatía genética que ven los pediatras, y en los adultos puede producir hepatitis crónica y llevar a la cirrosis y al hepatocarcinoma. Además del hígado, este déficit daña a los pulmones, que pueden tener un severo enfisema. ¿Cuál es el problema? Que la alfa-1 antitripsina es una antitripsina, es un inhibidor de enzimas proteolíticas. Al no estar inhibidas estas enzimas, el daño pulmonar se produce por destrucción del tejido conectivo. En cambio, el daño hepático se produce por acumulación de proteínas mutantes en los hepatocitos y en los macrófagos. La alfa-1 antitripsina, entonces, es un inhibidor de proteasas de las familias de las serinproteasas o serpinas. Es una de las proteínas más abundantes sintetizadas por el hígado, después de la albúmina, y el problema que tienen los pacientes que tienen el gen de la alfa-1 antitripsina con la mutación Z homocigota, lo que se llama ZZ o PIZZ, es que se producen proteínas, glucoproteínas anormales. Las proteínas anormales no pasan en las organelas hepáticas lo que podría llamarse el control de calidad. Al no pasar el control de calidad, son derivadas a proteólisis, o sea, las mandan al incinerador. Pero una proporción de estas proteínas no logran ser destruidas y se acumulan, se polimerizan y se acumulan formando gránulos visibles en la biopsia, que son los que terminan produciendo el daño celular. Esta mutación genética con el fenotipo homocigota PIZZ afecta a 1 de cada 1.600 a 2.000 individuos y no sabemos por qué, pero también predomina en Europa del Norte. Me parece que lo mejor que nos puede pasar es descender de europeos del sur.
En pediatría se puede producir como una ictericia neonatal, como una hepatitis neonatal con ictericia prolongada, elevación pero leve de transaminasas y a veces manifestaciones de hipertensión portal o incluso falla hepática severa. En hepatología de adultos se puede manifestar como una hepatitis crónica, como una cirrosis criptogénica hasta que hacemos bien el diagnóstico, o debutar con un hepatocarcinoma. Uno de los poquísimos pacientes que vi con déficit de alfa-1 antitripsina, fíjense qué loco, se hizo el diagnóstico en el explante hepático. Se trasplantó por una cirrosis avanzada, descompensada, que hasta ahí el equipo que lo manejaba la tenía interpretada como autoinmune en un varón, pero en el estudio del explante, con mucho tejido y con mucho detalle, se vio que lo que había tenido era un déficit de alfa-1 antitripsina. Paciente de unos 40 y pocos años que anduvo maravillosamente bien, por suerte. El diagnóstico hay que hacerlo dosando la alfa-1, que es lo más accesible y lo que podemos pedir en el laboratorio de todos los días, o con el estudio fenotípico. Este estudio se hace, pero a veces no lo autorizan. Al último paciente que mandé a investigar, porque tiene una hepatopatía no del todo clara, le negaron la autorización para el estudio fenotípico y le hicieron el dosaje de alfa-1 que estaba normal. El problema de los niveles de alfa-1, como ya les dije, es que son fluctuantes y pueden estar normales o incluso elevados cuando el paciente está cursando un proceso inflamatorio. El estudio genotípico no se hace en la práctica diaria y nos puede ayudar la biopsia hepática. ¿Qué vemos en la biopsia hepática? Estos glóbulos Pas positivo, el ácido periódico de Schiff, resistentes a la digestión por diastasa, que ahora se los voy a mostrar. Estos glóbulos se distribuyen especialmente en los hepatocitos, sobre todo en los periportales, y están dentro del retículo endoplásmico, están rodeados por membranas de las organelas hepáticas. También se pueden ver en los macrófagos hepáticos, en las células de Kupffer, y en las células epiteliales de los conductos biliares. Además de los glóbulos, podemos ver necrosis de hepatocitos, actividad inflamatoria y diferentes grados de fibrosis o incluso cirrosis hepática. Hematoxilina y eosina es poco lo que podemos ver, pero con la tinción de Pas y diastasa se empiezan a ver los globulitos. Fíjense, a bajo aumento como se ven, y a mayor aumento se ven en forma muy característica, muy bonito. A mucho mayor aumento, vemos, fíjense qué notable, hepatocitos que están totalmente cargados por estos glóbulos Pas positivos y otros que no tienen absolutamente nada. ¿De qué depende esta distribución tan heterogénea? No lo sé. Y a mucho mayor aumento, vemos cómo los glóbulos están rodeados por membrana plasmática de las organelas del hepatocito. Ven los glóbulos y la membranita que los rodea. Fíjense cómo se ven los acúmulos de estos glóbulos Pas positivos. No existe al día de hoy ningún tratamiento farmacológico efectivo ni aprobado. Si el paciente está cirrótico, descompensado o con un hepatocarcinoma dentro de los criterios de Milán, trasplante hepático. En pediatría, esta enfermedad es la segunda indicación de trasplante después de la atresia congénita de las vías biliares. El pronóstico es excelente, la sobrevida es excelente. Obviamente al paciente hay que recomendarle que tenga una conducta higiénico-dietética
adecuada, que no fume, que evite tanto fumar él como fumar pasivamente, porque el tabaquismo empeora todo y estos pacientes pueden tener, como ya les dije, enfisema pulmonar, una alimentación sana, pueden tomar café, no hay ningún problema, y obviamente evitar el alcohol, evitar el sobrepeso, los trastornos metabólicos, etc. Y esta última diapositiva, que la acabo de incorporar, no es para que se vuelvan locos, pero es para que vean dentro de la cascada fisiopatológica de esta enfermedad las diferentes líneas de investigación farmacológica que están en desarrollo. Y fíjense que van del 1 al 8. Corrección genética, proteínas chaperonas para promover la exportación de las proteínas anormales y evitar la acumulación, acelerar la digestión proteolítica de las proteínas anormales en el retículo endoplásmico, inhibir la polimerización de estas proteínas para que no se formen esos glóbulos, estimular la degradación autofágica, inhibir las vías de injuria hepatocelular, la apoptosis. Fíjense, estas dos últimas vías de investigación. Actuar sobre la apoptosis y actuar sobre la fibrosis. Muy parecido a todo lo que se está investigando en esteatohepatitis. Esto es para que vean que la medicina progresa y que hay mucha investigación clínica y farmacológica, por suerte. Bueno, hasta acá llegamos. No sé si hay preguntas. A mí una cosa que mencionó, pero tal vez en el diagnóstico no se tienen en cuenta los enfisemas, el enfisema justamente. Me acuerdo cuando cursé semiología, hablaban que tenía el déficit de alfa-1 antitripsina en la tomografía de tórax, un patrón bastante particular del enfisema, que creo que era de progresión de basal, apical y subpleural. No recuerdo ahora bien, pero... Mira, eso no lo sé con certeza. Probablemente los neumonólogos lo tienen bien estudiado. Pero es muy interesante que algunos pacientes desarrollan la patología pulmonar y no hepática y viceversa. Entonces, obviamente tenemos que evaluar la función respiratoria y descartar que tengan enfisema. Si detectamos un paciente con déficit de alfa-1, más allá de lo que uno pueda pedir clínicamente, un funcional respiratorio y una tomografía, es bueno que lo vea un neumonólogo. Pero hay pacientes que por alguna razón, no del todo conocida, desarrollan solamente la enfermedad pulmonar y otros que desarrollan solamente la enfermedad hepática. Y hay algunos, que son los menos, que desarrollan ambas cosas. Pero sí, hay que investigar todo, por supuesto. Perfecto. Era eso nada más. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? De curiosidad, ¿qué le pasó al paciente al que no le aprobaron el estudio del fenotipo? Tenía un nivel de alfa-1 normal y no me acuerdo exactamente porque es un paciente que me acordé así de repente que no se lo habían autorizado, pero creo que lo vi hace más de un mes. Pero mi sospecha clínica, creo que lo que tiene es una hepatopatía grasa sin sobrepeso. ¿Qué le pasó? Todavía es muy complicada y hay que investigar. Llegaremos a la biopsia. Patearemos la puerta del Seguro Social para que le autoricen esta determinación. Y de últimas,
tendrá que costeársela de su bolsillo. Es un estudio caro, pero no, por ahora consecuencias clínicas no ha tenido. Ok. ¿Más preguntas? Bueno, les voy a mandar entonces todas mis charlas. Me parece que no tengo ninguna pendiente con ustedes. Tendría que mirar el organigrama, pero me parece que conmigo hasta aquí llegamos. No me tienen que seguir bancando.